El siguiente conferenciante, ponente, es el profesor Jon Aizpurua, que es un reconocido psicólogo clínico venezolano, donde ha ejercido, egresado de la Universidad Central de Venezuela, donde ha ejercido la docencia de la Facultad de Humanidades y Educación durante más de 30 años. Ha sido integrante del consejo de esa universidad en 4 periodos y miembro del consejo universitario como representante de los profesores de la universidad. Director municipal de Ecología de la ciudad de Caracas, vicepresidente del Círculo de Escritores de Venezuela, miembro de la Sociedad de Historia de la Medicina, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Espacio Ana Frank y también presidente del Movimiento de Cultura Espírita CIMA Venezuela. Su actividad literaria, ha publicado también varios libros sobre diversas materias, y entre las cuales se pueden mencionar Los fundamentos del espiritismo, El espiritismo y la creación poética, El pensamiento vivo de Porteiro, Espiritismo en síntesis, y también diversos libros de psicología, historia y literatura. Y hoy nos va a dar una muy buena ponencia donde tenemos que estar muy atentos, aunque lo va a explicar muy bien, tenemos que estar muy atentos. Un aplauso para Jon. Hola, amigas, amigos, tengan todos un magnífico día. Como supondrán, estoy encantado de poder participar en este segundo Congreso Espírita Español, y por cierto ahora me entero y felicito que es el momento fundacional de esta bien titulada Sociedad Espírita por la Unión. Magnífico. Y me alegra mucho haber escuchado a mi buen amigo Benjamín el haber citado a uno de esos grandes expositores clásicos del espiritismo que brillaron tanto en la España del siglo XIX y parte del siglo XX, hasta el año 36. Fabián Palazzi. Tenía muchos años que no escuchaba que se le mencionara, pero me alegra mucho que así sea, porque Fabián Palazzi fue, además de espiritista, librepensador, masón y hombre de avanzada, y participó también en la Escuela Pedagógica de Francisco Ferrer y Guardia. Y me gustaría, ya que estamos en tierras aragonesas, además de rescatar para quienes están interesados en la historia del espiritismo, me gustaría rescatar, además de nombres tan ilustres como el de Antonio Torres Solanot o el de la familia Bassols, Joaquín, César y otros más, quisiera aportar un nombre extraordinario de un espiritista aragonés que emigró a América, en este caso a Argentina, y allí tuvo una notable actividad espírita. Él se llamó Bernabé Morera, y les invitaría a que lo conocieran más, porque allí en Buenos Aires dirigió revistas espíritas, fue un gran amigo de esa figura notable del espiritismo argentino, del cual me he permitido escribir una biografía, que fue Manuel Porteiro, y fue fundador, Bernabé Morera, aragonés, fue fundador de la Confederación Espiritista Argentina. De modo que son figuras importantes de lo que significó el espiritismo aragonés, que ahora renace con todo este esfuerzo que vosotros estáis haciendo. Bien, mis amigos, muy complacido estar aquí y encantado de compartir esta tribuna con calificados expositores, algunos ya presentes aquí y otros por venir. De modo que este evento me luce extraordinario. Se me ocurre pensar que si hiciésemos un sondeo de opinión en la calle, fuera de aquí, y a algunas personas
se les pidiera la opinión acerca de qué les parece que aquí hay una cantidad de personas reunidas, por ejemplo, como ahora, para hablar de salud mental y espiritismo, eso les provocaría asombro, disgusto, cuando no contrariedad, porque ¿qué tendría que decir ante la salud mental una idea como el espiritismo? Y quizás alguno hasta con malicia podría decir que está bien que se hable de espiritismo y salud mental, porque siendo el espiritismo una fábrica de locos, estaría muy bien que se ocuparan de hablar de la salud mental. Y lo que me propongo ahora, en los minutos de que dispongo, que le voy a pedir a Benjamín que me avise cuando esté ya para concluir, lo que quisiera ofrecerles desde mi perspectiva, de mi convicción filosófica espírita y de mi reflexión al respecto y de mi formación como psicólogo clínico, es exactamente un abordaje de lo mucho y positivo que puede aportar la doctrina espiritista en la concepción integral de la salud general y de la salud mental. Y ese es el propósito de esta modesta intervención. Bien, déjenme decirles que, de acuerdo con la definición clásica, la Organización Mundial de la Salud dice que debe ser entendida la salud general no solo como ausencia de enfermedad, sino como una situación, una condición de bienestar total, bienestar físico, bienestar emocional, bienestar social. De modo que la OMS concibe hoy en día la salud en una visión sistémica global y no solo, repito, como ausencia de una enfermedad. Y cada vez más a la salud mental se le concede mayor importancia, porque en esa visión global, holística, la interacción entre lo mental, lo emocional, lo espiritual, lo físico y lo social se pone cada vez más en evidencia, porque somos seres complejos, por lo menos tetradimensionales, biológicos, psicológicos, sociales y espirituales, en sentido general. Cuando decimos que una persona goza de buena salud mental, es porque estamos señalando algunas características esenciales. Decimos, en primer lugar, que tiene un equilibrio para ubicarse de manera temporal y espacial, es decir, sabe dónde está y el momento en que vive. Dispone de salud mental cuando tiene posibilidades para enfrentar el estrés de la vida cotidiana y no dejarse vencer por él. Dispone de salud mental cuando fija objetivos en la vida y tiene la voluntad para llevar a cabo iniciativas para lograrlos. En fin, dispone de salud mental cuando tiene un proyecto de vida y cuando coherentemente lo que hace, todo gira en esa dirección para lograr las metas y para lograr los objetivos que se propone en la vida a corto plazo o a mayor largo plazo. Bien, lo primero que me gustaría decirles es que no necesariamente las personas disponen de buena salud mental solo por el hecho de no mostrar los signos y los síntomas de un trastorno mental. Evidentemente, quienes están afectados por un trastorno mental, que tenemos bien catalogados y bien clasificados, por ejemplo, en un libro que utilizamos de referencia en todas las áreas de la salud, que es el DSM, de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, ya en su versión número 5, allí está la clasificación global con todos sus
elementos etiológicos, las causas, con todos sus elementos diagnósticos y terapéuticos, el conjunto de enfermedades y de trastornos mentales que van desde las neurosis muy diversas hasta los estados psicóticos, y en la cima de ese esquema todas las manifestaciones de esquizofrenia y demencia. Ese es un mundo muy complejo que básicamente atañe, en nuestro modelo biomédico, atañe a la atención psiquiátrica. Una persona que esté afectada en algún grado por un trastorno de estos, evidentemente no dispone de salud mental. Pero no necesariamente el no estar afectado por estos trastornos significa que se disponga de salud mental, porque ella es más que eso. Ella es más, y lo vamos a ver luego. La aportación espiritista al concepto de salud mental, el modelo médico, psicológico, terapéutico, que se deriva de una filosofía como el espiritismo, tiene que ver esencialmente con la comprensión total del ser humano como un alma encarnada, como un alma que posee una historia previa y una trayectoria anterior a esta existencia. Un alma que circula existencialmente en diversas vidas, por lo tanto, creando nexos entre las vidas, nexos que significan influencias, que significan interacciones, que significan consecuencias. Un modelo que significa el modelo espírita de la salud, que siendo almas encarnadas, inmortales, trascendentes, el hecho de la muerte o desencarnación no significa extinción del yo, no significa desaparición de la conciencia, sino continuidad. Y en ese otro plano o dimensión que solemos llamar espiritual o dimensión desencarnada, desde ese plano hay una interacción permanente con el mundo físico, que se revela especialmente a través del fenómeno que llamamos mediumnidad. De modo que el modelo espírita de la salud mental y de la salud general tiene esas referencias fundamentales: el espíritu, la inmortalidad, la supervivencia, la continuidad, la reencarnación como factor de continuidad, la mediumnidad como conexión entre dimensiones distintas de un mismo proceso, de humanidad encarnada y humanidad desencarnada, porque los espíritus encarnados o desencarnados son seres humanos, o somos seres humanos, y hay una continuidad entre las vidas, y a través de la mediunidad se produce una vasta manifestación fenomenológica que debe ser tomada en cuenta a los efectos de la salud. Y dentro del campo mediúmnico, un área esencial, sin duda, tiene que ver con los procesos de obsesión y desobsesión. En el campo no solamente de la comprensión del fenómeno, sino en el abordaje terapéutico de personas afectadas por estas manifestaciones de patología psíquica, que Allan Kardec, el fundador y codificador del espiritismo, llamó muy apropiadamente obsesión, de la cual hablaremos ahora. A la luz de esto, comienzo por decirles, y esto es una premisa fundamental que no debe ser olvidada, inclusive por aquellos que, siendo profesionales de la salud, participan de la convicción espírita. Una premisa fundamental es que la visión espírita no contradice, no excluye, no es antagónica con el modelo médico vigente. El espiritismo, para decirlo claro y pronto, no está en contra con el abordaje médico ni terapéutico. Puede discrepar en algunos matices conceptuales,
puede sobre todo aportar, contribuir con propuestas, incluso a la luz de su propia experiencia histórica. Pero el planteamiento, el diagnóstico, la terapéutica que se aplica en el campo médico, el espiritismo no solamente la acoge, la respeta y el profesional espírita participa de ella, solo que va incluyendo matices, va incluyendo experiencias propias, con la intención de que este modelo biomédico vigente del paradigma actual se pueda mejorar y se pueda ampliar y pueda tener un alcance mayor e incluso resultados mejores y más extensos y más permanentes. En este modelo biomédico espírita que intento explicar brevemente, la comprensión de la trascendencia espiritual, la continuidad del espíritu y la reencarnación tienen un valor esencial. Porque cuando hacemos estudios clínicos y terapéuticos de la personalidad de un paciente que nos consulta por cualquier motivo, si somos capaces de entender que además de los factores familiares, constitucionales, genéticos, fisiológicos, accidentales, sociales, culturales, si además de ello podemos incorporar que ese ser humano, esa alma encarnada, posee antecedentes espirituales previos que matizan su personalidad, que nos indican que no somos, como decía Aristóteles, una tabla rasa que venimos al mundo en blanco, sino más bien, como decía Platón, que somos seres, almas que han estado previamente en el mundo inteligible, en el mundo de las ideas, en el mundo espiritual, y que traemos a esta vida experiencias, tendencias, simpatías, antipatías, complejos, fobias, manías, dificultades, lesiones espirituales y periespirituales. Si se comprende eso, el abordaje del profesional de la salud que incorpore la visión espírita tiene un alcance mucho mayor. Porque no se queda únicamente en la visión fisiológica, morfológica, anatómica, conductual, sino que es capaz de a eso incorporar otro factor esencial como es el factor espiritual. Y en lugar de dar por patológicas ciertas manifestaciones, se podrían comprender de una manera transpersonal, conforme también algunas tendencias modernas de la psicología y la psiquiatría lo plantean, el abordaje transpersonal, que admite la posibilidad de la existencia espiritual, su continuidad y su evolución palingenésica, es decir, reencarnatoria. Por lo tanto, no somos seres que venimos en blanco, somos criaturas que esta no es la primera vez que somos actores en este escenario de la vida. Hemos actuado muchas veces en vidas anteriores y todo eso genera una síntesis que influye en nuestro modo de ser general y particular. Solo a partir de allí, ya el terapeuta espírita, el profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra o un terapeuta formado, tiene unas herramientas superiores, mucho más eficaces. Y permítame que lo diga, en este caso, hasta mi propia experiencia clínica de más de 30 años me reveló con cientos de pacientes cuán importante es, cuán útil es para el terapeuta espírita disponer de este otro elemento adicional y no opuesto a los modelos vigentes. La visión espiritualista del espiritismo y la visión reencarnacionista, por lo tanto, tiene unas enormes posibilidades para afrontar diversos tipos de situaciones de la vida cotidiana que son motivo de consulta con el psicólogo. ¿Por qué la gente va al psicólogo? Ya pasaron los tiempos en que ir al psicólogo era un estigma. Se pensaba que la persona estaba trastornada o algo peor. No.
Hoy en día, afortunadamente, se sabe que el psicólogo, que aborda fundamentalmente conductas, ir al psicólogo es parte en un momento dado de una necesidad de encontrar equilibrio en la vida. Con un apoyo externo de un profesional no comprometido con el paciente, podemos lograr que la persona restablezca sus niveles psicológicos para enfrentar el estrés de la vida cotidiana, para enfrentar una dificultad de interrelación de pareja, de familia, una interacción laboral, una situación de baja autoestima, una situación de ciertos miedos, de dificultades en general. Y el apoyo psicológico, si está bien conducido y canalizado, sin duda que es sumamente útil. Incorporar allí la reencarnación para comprender que parte de esa situación, parte de esa patología, quizás acentuada en esta vida, proviene de experiencias anteriores, ofrece recursos inmensos al terapeuta. Por eso les decía al principio que el espiritismo tiene mucho y bueno que dar y que decir. En el campo particular del que ahora no me puedo detener, de las regresiones a vidas pasadas, a vivencias pasadas de esta vida o vivencias pasadas de otras vidas. Esta experiencia regresiva, realizada no necesariamente como prueba de la reencarnación, mucho menos para satisfacer curiosidades. La clásica curiosidad de hágame la regresión porque yo quiero saber quién fui en una vida pasada. No, que de paso hay que decirle a las personas que esa magia, ese mito, esa leyenda de que en las vidas pasadas cada uno piensa que fue una gran figura de la historia, en lugar de asumir con mayor humildad que somos criaturas en evolución y de que, por cierto, para desengaño de algunos, en esta vida ya somos más que en las anteriores, al contrario de los que algunos piensan que van a encontrar superioridad antes, como si después hubiera involución. Si se busca por otra finalidad, que es la nuestra, la vía clínica, para agotados los recursos terapéuticos habituales, poder ofrecer esta estrategia con una finalidad clínica, ese es el camino de la auténtica estrategia de regresión. Un verdadero profesional espírita de la salud que practica hipnología clínica para la regresión no acepta hacerlo para resolverle a alguien la duda de quién fue en una vida pasada. Y solo lo acepta en tanto en cuanto ha agotado las estrategias vigentes, sean de orientación conductista, sean de orientación psicoanalítica, gestáltica, humanista. Si ha agotado esos recursos y el paciente continúa con esta dificultad, es lícito y es legítimo ofrecer posteriormente la alternativa de la regresión y no a priori. Esto es de la metodología clínica de las terapias de regresión. Es una pena que el tiempo ahora no me permita contarle algunos casos de mi clínica particular en los cuales la demostración de la regresión realizada con estos propósitos y con una metodología adecuada da unos resultados extraordinarios. Bien, la reencarnación, por lo tanto. El segundo eje fundamental del modelo biomédico espírita, que es un modelo espiritualista, es un modelo humanista, es un modelo inmortalista, reencarnacionista, es el segundo gran eje, el que tiene que ver con la comunicación espiritual, con las facultades de aquellas personas que afirman o revelan o demuestran que tienen una susceptibilidad especial, una sensibilidad particular que en algunos momentos les hace escuchar voces, ver figuras, a veces informes, luces,
señales extrañas, o ver figuras concretas, ver seres humanos concretos, o le permite entrar en trance, disociando su yo, y a partir de allí revelar por medio de una manifestación, sea hablando, sea escribiendo, sea oyendo, sea intuyendo, o cualquier otra de las variedades que bien explicó Kardec en ese libro fundamental, insustituible, que es el libro de los médiums. Si esa persona revela este tipo de facultades, el abordaje espírita, y creo que es más que evidente decirlo, es muy superior a aquel modelo biomédico materialista, organicista, fisiologista, que no solamente niega la existencia espiritual, niega la mediumnidad, sino que la patologiza, la convierte en una categoría nosológica, es decir, en una enfermedad. Amigos míos, miles, no sé si millones de personas en el mundo a lo largo de los tiempos han sido estigmatizados como locos, dementes, enfermos, de todas las categorías, porque poseían o poseen facultades mediúmnicas. Tengo la información y la suficiente experiencia clínica para decirles que la mediumnidad en ningún caso es patológica. Si bien un empleo inadecuado de ella, un uso indebido en todos los aspectos, o envolverla en manifestaciones ritualísticas, o también envolverla en supersticiones, o desenvolverla con fines de lucro, o peor aún, conectarla con prácticas de hechicería o ritualismos parecidos para dañar a otras personas, esa mediunidad indebidamente ejercida puede provocar lesiones psíquicas y físicas, y puede alterar completamente los valores de la normalidad mediúmnica. Pero la mediumnidad, entendida como bien planteó Kardec y toda la escuela kardecista y todo el pensamiento espírita en general, la mediumnidad entendida como facultad o sensibilidad para recibir o percibir influencias de espíritus, y para servir como conector, como mediador, como transmisor de ideas, de imágenes, de informaciones genéricas o concretas del mundo espiritual, por diversidad de medios, que son las diversas facultades, es una expresión no solamente normal, sino parte de un psiquismo evolucionado, que permite darle a la teoría del espíritu, darle comprobación práctica. Porque nadie mejor que los espíritus pueden hablarnos del espíritu. Porque son ellos que se hacen evidentes, que se manifiestan. Porque sin mediumnidad o sin la comprensión debida de la mediumnidad, porque la mediunidad ha existido en todos los tiempos, no fue un descubrimiento del espiritismo, mucho menos un invento. Simplemente Kardec y la escuela kardecista los estudió, los investigó, los catalogó, los clasificó y luego los desarrolló sobre parámetros éticos, morales, humanistas y científicos. De modo que la mediumnidad ha sido un instrumento para la comprensión de lo que hasta entonces era teórico. El espiritualismo en general, religioso en particular, nos ha hablado del alma, del espíritu, de la vida del alma posterior a la muerte, y sin embargo, sin ofrecer nada más que la garantía de la fe. Apenas la expresión positiva de quienes lo afirman, sin poder ofrecer una demostración de ello. Porque de paso, históricamente, la mediunidad ha sido castrada, asfixiada, perseguida, encerrada, a partir de conceptos muy diversos, de conceptos demoníacos,
de conceptos socialmente indebidos, ha sido perseguida, los médiums encerrados, antiguamente llevados hasta las hogueras y modernamente clasificados como enfermos irrecuperables. Es importante que quede hoy como este criterio claro. El espiritismo rechaza por completo la patologización de la mediumnidad. E incluso ha tenido que enfrentar en el plano teórico y crítico las manifestaciones contrarias de escuelas esotéricas que, coincidiendo con el espiritismo en la visión espiritualista y reencarnacionista, se oponen a la práctica de la mediumnidad. El espiritismo sostiene que la mediunidad no es una enfermedad y que su uso noble, adecuado, positivo, en los parámetros establecidos por Kardec, es una facultad superior del psiquismo humano. Y que lo que conviene es, por lo tanto, educarla, disciplinarla, moralizarla y colocarla al servicio del bien. Al servicio del bien. Con la mediunidad tenemos en las manos, tenemos en nuestras posibilidades un recurso extraordinario para enfrentar las manifestaciones, estas sí, patológicas, que surgen como consecuencia de conductas indebidas entre las personas, comportamientos que dejan huellas, que dejan marcas y se trasladan incluso más allá de la muerte y quedan como una impronta en la psiquis de los seres desencarnados. Cuando hay en nuestro mundo, que lo hay y mucho lamentablemente, envidias, rencores, odios, conductas que llegan incluso hasta el homicidio, hasta dañar a otras personas, eso deja una huella imborrable en quien es la víctima de hoy o de ayer. Y va al mundo espiritual cargado de odios, de rencores y de aquello que llaman una de las manifestaciones más crueles del ser humano, que es el afán de venganza. Cuando eso se manifiesta, se tornan en patologías obsesivas que van en distintos grados. En un esquema extraordinario, vigente totalmente, con mucho acierto, producto de su observación y de su capacidad experimental, Kardec nos habló de la obsesión en grado simple para manifestaciones más elementales, donde la persona todavía tiene autocrítica y podría, buscando ayuda, resolverlas y sobre todo reformando valores y parámetros de su vida. Manifestaciones de fascinación, donde en unas más que simbiosis, en una relación inadecuada, la víctima de algún modo colabora con su victimario y se ilusiona en sus sentidos, se engaña y se deja llevar por vías de fascinación extrema, o la forma más severa de la obsesión que Kardec con mucho acierto llamó subyugación, porque es un auténtico yugo y donde la sintomatología de la persona víctima de la obsesión está claramente en paralelo con las manifestaciones psicóticas, porque pierde su personalidad, porque pierde la percepción de la realidad de su entorno, porque adopta otras personalidades, porque produce manifestaciones somáticas, movimientos extraños, fenómenos paranormales muy diversos. Esa subyugación en que ya no solamente hay un yugo mental, sino un yugo físico. Bueno, la desobsesión, la técnica espírita de la desobsesión es un avance notable, porque se aleja, por ejemplo, de las prácticas exorcistas, que hasta el día de hoy forman parte de los criterios oficiales, de religiones, sobre todo del judaísmo y del cristianismo, donde, partiendo de la premisa de que quien
provoca el fenómeno es el demonio o los demonios, porque a veces lo dicen en singular y a veces lo dicen en plural. Partiendo de ese concepto, se intenta liberar a la víctima con rituales de todo tipo, con crucifijos, aguas benditas, evocaciones, fórmulas sagradas diversas que cada religión emplea. Y a veces lo logran, pero muchísimas veces son superados por la complejidad de los fenómenos. Yo les puedo asegurar que la intervención de terapeutas y de médiums espíritas y de instituciones espíritas bien organizadas pueden enfrentar este tipo de patologías de origen espiritual más allá de los criterios habituales de la medicina, de la psicología y de la psiquiatría. Y esto es tan así que quienes tenemos muchos años en el movimiento espírita sabemos, y con centros espíritas organizados sabemos porque tenemos muchísima experiencia de casos complicadísimos que los propios psiquiatras finalmente, ya no logrando por la vía farmacológica ningún resultado, ni por la vía hospitalaria, de alguna manera sutilmente o abiertamente nos piden a las instituciones espíritas que atendamos a esa persona. Yo recibí muchísimas veces en Caracas a psiquiatras, por cierto, amigos míos, que me decían: John, esto es para ustedes, es decir, para el centro espírita. De modo que hay un reconocimiento implícito de que en ciertos casos de esta naturaleza, la desobsesión en la concepción espírita, que es como decía el profesor Herculano Pires, el gran filósofo espírita brasileño, decía: la desobsesión es también un acto de reeducación. Reeducación moral, reeducación cultural, reeducación espiritual. Y, por supuesto, búsqueda del perdón, de la reconciliación, búsqueda de superar las causas que provocaron o que están provocando aquella patología. Yo no sé si mi amigo Benjamín me dice de cuánto tiempo dispongo para citarles un caso de mi propia experiencia. Solo 5 minutos, Benjamín. Bueno, 7. Muchas gracias. La generosidad de Benjamín es extraordinaria. Me ha regalado 2 minutos, de los cuales llevo 30 segundos agradeciendo. Bueno, no sé cómo lo voy a hacer, pero difícil que yo pueda resumir un caso importantísimo que presenté. Yo era vicepresidente de la Sociedad de Psicólogos de Venezuela, lo presenté ante mis colegas y como un caso con la meta terapéutica lograda de un caso de un paciente que había sido diagnosticado de otra manera, patológicamente. Un joven de 17 años que llegó a mi atención clínica con terribles manifestaciones cognitivas, psicológicas y somáticas, con erupciones en la piel, su personalidad muy alterada, un joven de 17 años. Y los padres me pidieron que intentara, ya habían intentado todos los recursos oficiales, que intentara con una visión, con hipnosis, con regresiones. Y quiero decirles que, a ver cómo lo abrevio, quiero decirles que en mi experiencia en la hipnología clínica, es relativamente rápido y fácil inducir un paciente a un estado simple, letárgico, más complejo, cataléptico, sonambúlico, pero en este caso, increíblemente, había una resistencia enorme del joven y no lograba, para mi sorpresa, no lograba inducirlo a pesar de que él manifestaba voluntad para ello. Bueno, ocurrió que lo consulté con mis amigos en el Movimiento de Cultura Espírita CIMA, con uno de los directores de sesiones mediúmnicas, y me dijo: ¿por qué no intentamos averiguar con nuestros guías espirituales si hay alguna situación particular? Les estoy abreviando. Y le dije que me parecía muy bien, y yo recibí una comunicación, me la enviaron transcrita, de uno de nuestros espíritus orientadores o guías, en que me reñía literalmente
Yo recuerdo que no me gustó que me dijera el espíritu, díganle a John, díganle al gran espiritista que se le olvidó el espiritismo. Y que entienda que a veces esas resistencias tienen que ver con que el espíritu que está provocando la obsesión de este joven bloquea la inducción hipnótica. Y el guía espiritual sugería que ese paciente yo lo enviara al centro espírita, donde gratuitamente iba a ser atendido, y que luego de una liberación de la obsesión lo devolvían a la clínica privada. Así fue. Después de unas semanas o meses con él, lo devolvieron. Y yo quiero decirles, en resumen, que a los 15 segundos que intenté la inducción hipnótica, ya estaba en trance profundo. Porque había sido desbloqueada la participación de un espíritu que lo mantenía, que frenaba la inducción. Este es un caso, lo presenté, repito, en el Colegio de Psicólogos de Venezuela, y el grueso de mis colegas decían, bueno, que debe haber sido una buena sugestión. Yo decía, bueno, pero si esa sugestión curó al paciente, sirve. Porque en última instancia, a un paciente no le importan teorías ni siglas. A un paciente lo que necesita desesperadamente es que se le recupere la salud. Bueno, amigos míos, en vista de la situación temporal ahora, les digo, hay todo un modelo biomédico. Esto hay que expresarlo en seminarios más largos realmente, en teoría y en práctica, que revelan que la visión espírita da una contribución notable para todas las personas y sobre todo para los terapeutas que quieran estudiar y asumir el espiritismo. Incluso yo les digo a muchos de mis colegas, si no quieren aceptar la visión espírita no importa, pero tómenla como una posibilidad y aplíquenla a ver si da resultados. Termino entonces diciéndoles que para el espiritismo en general es muy importante la salud mental, porque históricamente desde Kardec a nuestros días hemos sido señalados los espíritas como alucinados, como personas trastornadas. Algunos más compasivamente piensan que somos lerdos, incultos, sin formación académica, y así tratan de desvalorizar al movimiento espiritista. Yo les digo que no es así. Invitemos al estudio, a la reflexión, al conocimiento. Digámosle a aquellas personas que no pueden criticar lo que no conocen e invitarlas al estudio espírita. Y decirles que el espiritismo se suma a todos los esfuerzos médicos, psicológicos, sociales, culturales, se suma a todos los esfuerzos de buena voluntad para que los seres humanos gocemos de buena salud mental. Buena salud mental significa, en primer lugar, que la persona encuentre sentido a su vida. Aquello que decía el doctor Viktor Frankl, el sentido de la vida. Encontrar para qué estamos aquí, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Tener una razón para vivir, como aquella que Frankl encontró en los prisioneros del nazismo en los campos de Auschwitz. Aquellos hombres que aún en aquella magra situación no perdían la esperanza. Se sentían todavía criaturas humanas, aunque el nazismo había intentado despojarlos de humanidad. Tener sentido de la existencia. Salud mental implica amor. Amor a uno mismo, autoestima. Nadie nos puede desvalorizar. Nadie nos puede anular. Nadie, ni padres, ni hijos, ni parejas, nadie nos puede anular en lo que somos, en lo que valemos, porque nosotros somos, porque nosotros valemos, porque nosotros podemos. Todos valemos, todos valemos. Amor a uno mismo, amor a los demás, solidaridad, generosidad, alteridad, respeto al otro, convivencia y amor a Dios como referencia de valores espirituales. Salud mental significa empatía, ponernos en el lugar del otro, en lugar de tanto señalar, tanto condenar, tanto juzgar, tanto desvalorizar a los demás. Vamos a ponernos en el lugar de la otra persona por un momento y preguntarnos, ¿eso que estoy condenando en otro
no me estará condenando a mí. Salud mental significa disfrutar de esa maravilla de la vida que es el humor, el buen humor, el sentido del humor. Hay demasiada gente gruñona y lo que queremos a nuestro lado es el que nos regala una sonrisa, el que nos brinda la calidez de su afecto, el que se ríe hasta de sí mismo. Salud mental implica también tener autonomía. En un momento dado dependemos de nuestros padres o dependemos de otras personas, pero finalmente dependemos de nosotros mismos. Para entender nuestros errores, aceptarlos además, aprender de ellos, rectificar, caerse y levantar. Eso es salud mental. Y no deprimirnos por lo que nos pasa. Salud mental, en definitiva, implica muchas cosas más y entre ellas la búsqueda de la felicidad. La intrafelicidad, que es la felicidad nuestra, y la interfelicidad, que es hacer felices a los demás. Yo siempre le digo a la gente que me conoce, le digo, a mi lado no se sufre. Yo siento que parte de lo que yo hago en la vida es para dar felicidad a quienes están conmigo. Y si tengo problemas, que los tengo, trato de abordarlos yo y no complicarle la vida a los demás con mis problemas. Mis alumnos en la universidad me decían, profesor, usted no tiene problemas, siempre lo vemos sonriendo en las clases. Yo le digo, mira, muchachos, le decía yo, tengo más problemas que un libro de matemáticas, le decía yo, pero yo no voy a contaminarte a ti con mis problemas, salvo que requiera tu apoyo, pero yo procuro resolverlos y darte de mí lo mejor de mí. De manera que salud mental implica en definitiva la búsqueda de la felicidad. Y para ello el espiritismo es un gran recurso del cual tenemos que sentirnos, en el buen sentido de esta palabra, orgullosos de ser espírita. Porque ahora, para terminar y decirlo, en una frase del gran poeta alicantino Salvador Sellés, porque el espiritismo, mis amigos, es un libro inmenso abierto en las alturas. Muchas gracias por su atención.